Muy buenos días, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros en Análisis BNE. Es un gusto poder llegar hasta su hogar con un tema nuevo en el que queremos bendecirlo, queremos llenarlo de información también y queremos también que usted pueda interactuar con nosotros a través de redes sociales. Es por eso que ya en Facebook estamos también totalmente en vivo a través de Buenas Nuevas de Esperanza. Así que puede buscarnos y puede interactuar con nosotros. Agradecemos también, Pastor Orlando, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. También agradecemos a Sordos Latinos de Guatemala que nos acompañan en esta mañana para poder llevar este mensaje a la comunidad con discapacidad auditiva. Muy buenos días, Pastor. Edu, muy buenos días, amados hermanos, muy buenos días. Hoy es jueves, hoy es día de Análisis BNE. Hoy estaremos tratando el tema libertad según la palabra de Dios. Vaya si no hay mucho que hablar. Estamos cumpliendo 2 años del bicentenario de libertad, pero muchos confundimos la palabra libertad con libertinaje. La Biblia es bien clara, es decir, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si hay un lugar que se habla de libertad, Edu, es la palabra del Señor. Así que usted tiene el privilegio de presentar a nuestro invitado especial de esta mañana. Así es, nos acompaña en esta mañana Luis Garavito, quien es teólogo y consultor de traducciones de Sociedad Bíblica de Guatemala. Muy buenos días, hermano Luis, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hermanos. Es un gusto estar con ustedes, con todos los hermanos televidentes y que están siguiendo las transmisiones a través de diferentes medios. Un privilegio de parte del Señor compartir con ustedes este espacio. Amén. Ya usted, Pastor Orlando, mencionaba acerca de la libertad y el libertinaje, que es algo muy importante también de definir y de separar también para poder tener un mejor desarrollo dentro de la sociedad. Si queremos hablar de la libertad y, como lo decía el video anterior, ¿cómo somos verdaderamente libres? Y esa es la primera pregunta, hermano, que quiero realizarle en esta mañana. ¿Cuál es el concepto de la libertad en la Biblia? Bueno, básicamente tenemos que decir que la libertad, el concepto que encontramos en las Escrituras es la libertad de escogencia, de elegir, de tomar decisiones, de diferente naturaleza las decisiones, de diferentes impactos, digamos. El Señor siempre le dice al pueblo de Israel, le da opciones, y vemos en la Escritura que como parte de la imagen y de la semejanza que el Señor le ha dado a nuestra creación, a la creación de nosotros como seres humanos, es esa libertad de elegir, libertad de decisión, desde el huerto del Edén. Cuando el Señor puso ahí en el centro el árbol de la ciencia del bien y del mal y solo le dio a Adán y a Eva la indicación de no comer, pero ellos debieron elegir. Claro, no estamos de acuerdo con la elección que ellos tomaron. Y más adelante en Deuteronomio el Señor le dice al pueblo de Israel, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge. O sea, el Señor ahí no toma la decisión por el pueblo, y así lo vemos vez tras vez en los profetas. En el primer capítulo de Isaías, el Señor le dice, vengan, estemos a cuentas, en ese pasaje tan lindo de Isaías 1:18. Y luego sigue diciendo, porque nos quedamos a veces en el 18, pero luego sigue en los siguientes pasajes, si ustedes quieren y obedecen, entonces bendición, pero si no, es decir, la decisión está en el pueblo, no está en el Señor. Y así lo vemos vez tras vez, que el Señor le da a su pueblo, a sus redimidos, le da al Señor esa libertad de tomar decisiones frente a diferentes opciones que se presentan. Entonces, yo puedo reducir la respuesta a que la libertad en relación a lo que la Escritura enseña es esa, pues, característica que tenemos para poder tomar decisiones y para poder elegir, ¿verdad? Y en este contexto sería entre el bien y el mal, ¿verdad? Entre la voluntad de Dios o no. Ok. Sí, interesante, me hizo recordar el texto de Josué donde dicen, ustedes decidan a quién servir, ¿verdad? Ahí sí que guardando lo entendido, el modelo de Dios. Exacto. ¿Verdad? Porque ustedes decían a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, dice la otra. Y la decisión de Josué, pero yo y mi casa. Serviremos. Pero era su decisión. Sí. Era su decisión. Licenciado, ¿qué es la libertad que Dios nos da? Bueno, hemos dicho ya que la libertad es esa oportunidad que tenemos de decidir, y esa libertad es para hacer lo bueno, para hacer, digamos, desde nuestra perspectiva cristiana, decimos para hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es lo bueno, ¿verdad? Y en términos generales, esa libertad es para hacer el bien, para hacer lo bueno. Ese concepto del pasaje que introdujo el programa de Gálatas, de Gálatas 5:13, donde dice, pero no uséis la libertad para
deseos de la carne, cosas de la carne, eso ya se convierte en libertinaje cuando yo digo yo soy libre y entonces hago cosas que perjudican a mi prójimo, que no colaboran para el bienestar de mi entorno, no solo para el bienestar mío, porque a veces pensamos que yo soy libre, entonces voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que me agrada, mis deseos, y eso es los deseos de la carne regularmente, ¿verdad? Entonces sí, yo soy libre, pero afecto a mi familia, ¿verdad? Con mis decisiones. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, pero afecto a mi familia, afecto a la sociedad, afecto a mis vecinos. Esa no es la verdadera libertad que encontramos en las Escrituras. La verdadera libertad es esa libertad que colabora para el bien, que colabora para la edificación, para construir, para aportar, para mejorar. Esa es la verdadera libertad. Cuando ya empezamos tomando la decisión de escoger el bien, ¿verdad? Y de escoger hacer la voluntad de Dios y la libertad que vamos a comprender con Él poco a poco. Pero ¿cómo alcanzamos esa libertad? Cuando elegimos ya estar en Dios, quizá traemos ataduras, quizá traemos vicios o traemos cosas que nos hacen ser esclavos de la carne. ¿Cómo alcanzamos esa libertad? Bueno, yo lo veo con dos imágenes. Una vertical, se usa esos ejemplos en múltiples casos en las Escrituras, pero yo lo veo como un asunto puntual, vertical, y un plano horizontal. El plano vertical es cuando venimos a Cristo, que Cristo nos devuelve esa libertad, porque el pecado tomó ocasión de nosotros y nos esclavizó. Y entonces incluso morimos, ¿no? Y hay diferentes imágenes en las Escrituras. Y luego venimos a Cristo, recibimos vida, una nueva vida, y el Señor nos devuelve con esa nueva vida la libertad de decidir, porque éramos esclavos del pecado, hacíamos lo que la naturaleza del pecado nos esclavizaba, ¿verdad? Nos obligaba. Romanos dice que éramos esclavos del pecado, ¿no? Y los términos griegos ahí son muy fuertes, ¿verdad? No teníamos libertad de decisión, seguíamos las obras de la carne. Entonces, al venir a Cristo de manera puntual, de manera vertical, el Señor nos hace libres de una vez, digamos, ¿verdad? Al venir a Cristo, al recibir esa nueva vida. Eso es en el plano vertical. Pero hay un plano horizontal que es el día a día, a lo largo de nuestra vida, porque qué lindo cuando recibimos a Cristo, ¿no? Pero no se terminó ahí nuestra vida. El siguiente, nos levantamos, tal vez los que recibimos a Cristo de rodillas, yo lo recibí cuando era niño, y nos tuvimos que levantar y a seguir con nuestra vida. Entonces, ese día a día es el plano horizontal donde tenemos que aplicar una disciplina cristiana. Y entonces ahí en ese capítulo 5 de Gálatas, Pablo empieza en el verso 1 con imperativos, con verbos en imperativo que dicen permanezcan en la libertad con la que Cristo los hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Entonces ahora, Cristo ya me hizo libre, pero me dice como aquella mujer pecadora, ok, ya te hice libre, mija, ni yo te condeno, vete. Pero hay una recomendación. Y si lo aplicamos a lo que estamos platicando ahora, tendríamos que decir, vete y usa tu libertad para ya no seguir pecando. Ya no peques más. Ahora pues, pero la recomendación del Señor es ya no peques más. ¿De quién es la decisión? Era del Señor, el Señor no andaba detrás de ella diciéndole, ya te vi, ¿no? Otra vez. Entonces Pablo dice, permanezcan en la libertad con la que Cristo los hizo libres, y ese es el esfuerzo de la disciplina cristiana del día a día, de vivir esa libertad en Cristo, no para los deseos de la carne, sino para hacer el bien que es la voluntad del Señor, ¿verdad? Ok, acá la siguiente pregunta es, libertad es hacer lo que queremos, pero yo la cambiaría, si en Dios encontramos libertad, ¿por qué no tenemos esa libertad para hacer lo que queremos? Bueno, es que siempre nosotros somos criaturas de Dios, no somos los soberanos supremos, entonces nuestra libertad siempre está supeditada a determinadas ordenanzas. Tenemos un espacio de acción que es nuestro espacio de decisión. Dios nos liberó a cada uno de nosotros y nos dice, y vuelvo al tema de la mujer adúltera, vete, no peques más. Entonces me devolvió la vida, me devolvió la oportunidad de decisión, me devolvió, digamos, rompió mis ataduras, etcétera, y me suelta a la calle, me suelta al mundo. Ahora la decisión no está en Dios, sino que ahora la decisión está en mí. Y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, porque si yo eso es increíble, ¿no? Que el Dios soberano, todopoderoso, creador del universo, yo le puedo decir no a su voluntad. Le puedo decir no, sencillamente, y Él no me va a retorcer el brazo. En ocasiones Él lo puede hacer, ¿no? Hacer todo un escenario frente a nosotros, alrededor de nosotros, para obligarnos a cumplir su voluntad. Una enfermedad, una escasez, un accidente, etcétera.
pero normalmente no ocurre. Yo no puedo decir, por ejemplo, hacer un plan para ir a pecar. Y si Dios no interviene, yo peco, ¿verdad? Dios, si tú no intervienes en mi camino porque yo voy con este plan de cometer un pecado, significa que es tu voluntad. No, lo que va a hacer es lo que dice Romanos, que Él los entregó a su mente reprobada. Querían hacer cosas malas, entonces Dios los dejó que hicieran lo que estaba ya en sus corazones. Esa es la verdadera libertad. Dios me deja que yo decida, que yo elija. Por supuesto que cada una de esas elecciones va a tener una consecuencia, ¿no? Exactamente, es que a eso es lo que íbamos, ¿verdad? También como conclusión, o sea, podemos hacer nosotros o tomar la decisión que queramos, pero vamos a tener una consecuencia de esa. Y van a haber consecuencias que son como círculos concéntricos que se van extendiendo, ¿no? Una consecuencia personal. Si yo en mi libertad cristiana me doy a los vicios, voy a afectar mi salud. No necesariamente vicios como drogas, alcohol, cigarro, otros, ¿verdad? Sino, por ejemplo, no cuido mi dieta, ¿verdad? Soy una persona desordenada en mi dieta, no cuido mi régimen alimenticio, como a deshoras, no como bien, etc. Entonces voy a afectar mi salud. Y si afecto mi salud, yo soy padre de familia, voy a afectar a mi esposa. Y si voy a afectar a mis hijos, voy a afectar a mis padres, voy a afectar a la congregación, voy a afectar a los ministerios, voy a afectar a la sociedad, porque necesito mayores atenciones médicas de los servicios de salud. Y si soy una persona desordenada, voy a tener un problema en el tráfico, voy a parar preso. Es decir, ejerciendo mi libertad, puedo tener, y estamos hablando de consecuencias humanas, tendríamos que hablar de consecuencias escatológicas, consecuencias eternas, digamos, en el tema del ejercicio de la libertad, volteándole la espalda a la voluntad del Señor. Y entonces la Biblia dice que el Señor nos va a llamar a juicio por cada pensamiento, palabra y obra que hayamos hecho, ¿verdad? Interesante. Muy bien, gracias licenciado Luis Garavito. En este momento vamos a ir a una cápsula siempre de este tema. Esta es la primera parte, por favor no cambie, porque al regresar continuamos con más. Hoy es jueves, día de análisis BNE, hoy tratando el tema de la libertad según la palabra de Dios. Vamos. Estoy aquí. No me he ido. No estoy muerto ni me he retirado. Igual que hace miles de años, estoy a tu alrededor. Veo este mundo lleno de maldad y gente cansada de tanto dolor que gritan, Dios no existe. Me dieron su espalda. Dicen que no me ven, pero sus ojos se han cerrado. Se preguntan por qué no me oyen, pero han cubierto sus oídos. Y yo estoy ahí, a sus puertas. Cada día, cada minuto y en cada situación de sus vidas. No me voy a cansar. ¿Por qué no me quieres dejar entrar? Yo estoy aquí. Estoy cerca. Veo tu sufrimiento. Yo escucho tu llanto silencioso pidiendo ayuda. Y siento tu dolor. Tú sufres porque has cometido errores. Haces cosas malas aun cuando no lo deseas. Y estás infectado por el pecado. Rabia, furia, enojo, desconfianza, cobardía, traición. Es por eso que vine. Yo vine a la tierra a darte una nueva vida, una nueva esperanza. Había un precio por tus pecados y era la muerte. Y yo la pagué por ti. Yo morí para que tú no murieras y me levanté para que pudieras vivir. Estoy con los brazos abiertos y esperaré por ti hasta tu último aliento.
Continuamos con más de Análisis BNE. Esperamos que este tema esté siendo de bendición para su vida y lo que deseamos es compartir con usted la verdadera libertad. La libertad que tenemos de elegir entre el bien y el mal, como decía hermano Luis, y también reconocer que tenemos que pagar una consecuencia de lo que nosotros hagamos en esta tierra. Ya hablábamos de las consecuencias terrenales, pero también quedamos en que hay consecuencias eternas, consecuencias bíblicas o como usted le quiera llamar, para todo lo que nosotros realicemos en esta vida, pastor. Así es, Edu, licenciado, estamos en pleno bicentenario. Y libertad, y que corrieron con las antorchas en toda Centroamérica, que era una luz, ¿verdad?, que se llevaba y se decía. Licenciado, en este marco, en este contexto que se habla de libertad, ¿qué nos hace verdaderamente libres según Jesús? Hay dos pasajes interesantes, ¿no? Jesús dice, si el Hijo os libertare, voy a invertir el orden ahí de los versículos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Serán verdaderamente libres si el Hijo los liberta. Eso es lo que hablábamos de la libertad vertical o puntual, ¿no? Del nuevo nacimiento, la resurrección. Pero también dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esa verdad hoy podríamos sustituir en una palabra, claro, eso tiene algunas consideraciones que debemos hacer, pero podríamos sustituirla diciendo, y conocerán la Biblia, y ese conocimiento de la palabra del Señor contenido en las Escrituras los hará libres, ¿no? Ese pasaje que se dice mucho de Oseas 4, de mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿no? El hecho de que yo puedo venir a Cristo, pero luego quedar esclavo de una serie de prácticas y de cosas que necesito ser instruido en la palabra del Señor. El conocimiento de la palabra del Señor me va a ir haciendo también, me va a ir liberando de algunas formas y situaciones que permanecen en mi vida, ¿no? Aunque ya haya recibido la libertad en Cristo, puedo quedar esclavo de una serie de cosas, incluso de doctrinas extrañas y de doctrinas raras y dogmas y de pensamientos y manipulaciones que hacen diferentes personas, incluso utilizando o mal utilizando la misma palabra del Señor. Entonces el conocimiento de la palabra del Señor, el buen conocimiento, el verdadero conocimiento de la palabra del Señor me va a ir dando como persona, como cristiano, una verdadera libertad. Y eso se va a ir mostrando a lo largo de mi vida en la forma en la que me desenvuelvo, en las diferentes áreas de la vida en la que me desenvuelvo. No, yo creo que es bien puntual lo que él está diciendo. El recibir a Cristo es un evento que me da vida eterna, me hace salvo, perdón de pecados. Pero ahí viene la sana doctrina y la palabra de Dios. Y vaya si no nos liberta a ustedes. Con 35 años que aproximadamente tengo de estar en el Evangelio, habían cosas que en verdad a mí sí estaba atado. Y bien dice que la palabra es como una espada de doble filo, porque rompe esas ataduras ustedes, rompe. Creo en los eventos y todo eso que pasa, que uno siente algo, no, pero la palabra escrita, ese sí es un poder que liberta. Y lo triste es aquellos textos usados fuera de contexto, usados con pretexto, que en vez de darme esa famosa libertad que el Señor ofrecía, tan dañino como estar fuera del Señor, con todo respeto lo digo. Claro, Isaías replica diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Este pueblo de labios me sirve, pero su corazón está lejos. Y el temor que tienen de mí son preceptos enseñados por hombres. Entonces, el pueblo estaba esclavizado a la doctrina, al pensamiento, a las opiniones de sus líderes que no necesariamente encajaban en lo que el Señor enseñaba. Por eso la crítica del capítulo 4 de Oseas es una recomendación muy puntual, urgente, para ir ahorita en casa, abrir nuestras Biblias y leer el capítulo 4 de Oseas, donde aparece ese versículo de mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces yo, muy cristiano, puedo tener una experiencia genuina en el Señor, pero quedo bajo el yugo de diferentes doctrinas, de diferentes cosas. Yo leí hace un tiempo a alguien que dijo que la sana doctrina es la doctrina que sana. Y entonces es la doctrina que nos hace mejores personas, ¿verdad?, en diferentes ángulos. Es rico lo que decía el hermano de la iglesia. Yo soy pentecostal, entonces llorar, hacer un montón de cosas en la iglesia, las experiencias emotivas, eso es algo extraordinario. Los eventos. Pero luego me seco las lágrimas, me pasa el sudor, la emotividad del momento y salgo a la calle, salgo al parqueo de la iglesia
y empiezo a vivir mi vida del día a día. Entonces ahí es donde tengo que experimentar la verdadera libertad. La libertad no es en el culto. Si es libre, levante las manos. Si es libre, salte. En nuestros cultos, insisto, como una autocrítica, yo pentecostal, muy emotivos. Los que son libres griten, los que son libres salten. En el culto eso es lindo, ¿verdad? Pero la verdadera libertad no es lo que yo hago en la iglesia, no es lo que yo hago en el culto. La verdadera libertad es lo que hago cuando el pueblo de Dios dice amén y nos salimos a tomar el atolito. Bueno, ahora esas cosas están restringidas, pero nos salimos a la calle, regreso a mi familia, regreso al trabajo, regreso al negocio, regreso a... Es poner en práctica la palabra. Es poner en práctica la palabra. Ahí se va a lucir mi verdadera libertad. Exactamente. Pues ya respondió la siguiente pregunta, que era la palabra de Dios nos da libertad, y Claro. es que sí nos da libertad. Y hay una pregunta que es bien interesante. En la sociedad actual en la que vivimos, ¿la Biblia es relevante? Absolutamente sí, es relevante, porque la Biblia para nosotros es la palabra de Dios, como cristianos, ¿verdad? Hemos sido renovados, nuestra mente ha sido cambiada y la Biblia es la palabra del Señor, pero tenemos que aceptar que la Biblia no es palabra de Dios para toda la gente, ¿verdad? Y para algunos ni siquiera relevante. Pero los pensamientos, digamos, aún no cristianos, pero los pensadores más, digamos, reflexivos y más sobrios, aceptan que la Biblia es un excelente libro que moldea la conducta de las personas, que da moderación como principios éticos y morales, resaltando valores como la solidaridad, la integridad, el amor en el contexto del amor propio, de la familia, al prójimo, etc. Eso como, digamos, en el plano humano, ¿no? De hacernos buenas personas. Los valores éticos, claro que hay que tener cuidado de distinguir lo que era temporal y lo que es eterno en las Escrituras, el principio, ¿no? Un ejemplo rapidito. A mí me gusta mucho como modelo de padre de familia un personaje que aparece en el Antiguo Testamento, que aparece muy poco, es proveedor de su casa, ama a su pareja, es buen padre de familia, es piadoso porque busca al Señor, están en los cultos, pero tenía 2 esposas, es Elcana, el papá del profeta Samuel, y 2 esposas. Entonces, culturalmente, eso de las 2 esposas no encaja con nosotros, ¿no? Todo lo demás sí. Entonces, yo puedo recuperar de los principios del Elcana, que a mí se me hace un buen tipo Elcana, como modelo de esposo y padre de familia. Aunque culturalmente en aquel contexto 2 esposas. Entonces yo no puedo decir voy a imitar totalmente a Elcana, ¿verdad? Eso ya no encaja en nuestro tiempo. Por eso es que la Biblia es relevante, porque hace de nosotros personas correctas, hace de nosotros personas rectas, personas íntegras. Y la rectitud, la honestidad, la justicia y todo eso, por supuesto que es relevante para la sociedad de hoy, aunque el contexto de tinieblas y de pecado en el mundo, eso desentona, ¿no? La persona íntegra, la persona correcta, desentona en contextos de corrupción, en contextos de maldad, de mentira. Alguien que dice la verdad en un contexto de mentira, desentona, ¿no? Y tiene ciertas confrontaciones, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo vivo la palabra? ¿Cómo aplico la palabra de Dios en mi vida? ¿Y cómo explico la palabra para quien no la conoce? Bueno, aplicarla es eso, ¿no? Aplicarla. Como voy donde un médico, me evalúa exámenes y de último la receta, ¿no? Usted le pasa esto, debe hacer esto y me empiezan a hacer recomendaciones de dieta, de descanso, de una serie de cosas. Haga estas cosas, ¿verdad? Y me dan una serie de indicaciones. Ok, salgo del consultorio y ¿qué debo hacer? Seguir esas instrucciones, ¿verdad? No es suficiente que yo me lleve la receta del doctor y me la ponga en el pecho porque ahí ya voy a sanar, ¿verdad? Con la receta o que compre la medicina y la ponga ahí en la cabecera de mi cama y ahí está, y cada rato miro el frasco de donde está la medicina y con eso no me voy a curar, ¿verdad? Entonces, igual la palabra del Señor la tengo que aplicar. Y por eso el tema de conocerla, ¿no? Leerla por nuestros propios medios, pues tener oportunidades como estas que estamos discutiendo estos temas y luego tomar esas pequeñas cositas que yo necesito para mi día a día, que necesito para mi vida. Hay decisiones más fuertes, ¿no? Que a veces es complejo tomarlas y trae una serie de consecuencias, pero hay decisiones que son del día a día, ¿no? Y cosas muy profundas como el perdón, el amor, el cambio de actitud frente a diferentes cosas. A veces pensamos que son cambios así muy extremos, pero son cosas de día a día, ¿no? Incluso, por ejemplo, tan sencillo como, y a mí yo quiero sugerir a los hermanos la lectura del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Ahí hay algunas indicaciones muy interesantes. El capítulo 4 y 5 de Efesios, el capítulo 4 y 5 de Gálatas, el capítulo 3 de Colosenses, el capítulo 12 de Romanos, donde hay indicaciones muy prácticas. En el de Mateo me gusta algo que dice, por ejemplo, que yo lo he tratado de poner en práctica.
Porque si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen diferente con las demás personas que no son del pueblo de Dios? Entonces yo lo he tratado de practicar. Y recuerdo en una colonia donde yo vivía hace unos años, a la misma hora salíamos con una persona a comprar el pan. Y nos cruzábamos en la calle y yo al principio no la saludaba porque ella no me saludaba. Entonces yo decía, me tiene que saludar. Entonces recordé la palabra del Señor. Y esa palabra del Señor, entonces yo empecé a saludarla. Buenos días, buenos días, me decía. Y después fue así como un experimento. Los días que yo no saludaba, no me saludaba. Y ahí aplica lo de la regla de oro también, de que yo debo hacer a las demás personas lo que yo quiero que las demás personas hagan conmigo. Eso es, digamos, como aplicar la palabra del Señor. A veces duele, ¿verdad? Porque tenemos que negarnos, apachar ahí nuestra carnita, nuestro orgullo, algunas cosas que son de intención, pero a eso nos manda el Señor, ¿no? A la mansedumbre, a la humildad, para vivir y aplicar su palabra, sabiendo que es lo mejor para nosotros. Y con esos pequeños actos, como el ejemplo que usted daba, podemos convertir una sociedad diferente, podemos llevarla a un nivel diferente al que actualmente estamos viviendo, donde vemos que los valores se han perdido muchísimo en todos los ámbitos, y con pequeños actos como saludar, respetar a nuestros mayores, poner en práctica la palabra del Señor, vamos a permitir también que estas personas conozcan la palabra del Señor, porque muchas veces solo están observando, no somos cartas abiertas, los cristianos somos cartas abiertas hacia las personas, y con nuestras actitudes podemos impactar y dejar esa semilla en el corazón de ellos. Sí, ahorita estamos llegando a un punto donde nos damos cuenta que lo que trae la libertad es la palabra de Dios en nuestras vidas. Recordemos cuando usted cambió la palabra, conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Recuérdense que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Y dice, y en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne, ¿verdad? Esa verdad, esta palabra. No hay sociedad que en verdad no se pueda convertir en una super sociedad si toma como base la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está el manual del Creador, ustedes. Ese sí es el mero manual de cómo funciona un individuo, una familia y por ende una sociedad. Licenciado, si la palabra es tan fundamental, ¿cuáles son algunos métodos para estudiar la palabra, la Biblia? Bueno, he dicho esto de hace algunos años, hay una clave infalible para el tema de la Biblia, ¿no? Es abrirla y leerla. Ah, qué bonito eso. Hoy en los dispositivos electrónicos, pues encenderla, ¿verdad? Encender nuestro dispositivo electrónico, tableta, instalarla, descargarla, ¿verdad? Una aplicación, leerla. Hay varias objeciones. Hermano, no la entiendo. No todo lo que leamos vamos a entender, pero leamos. Tratemos de leer todo lo que podamos de la Biblia. Leerla siempre, ¿verdad? Constantemente, estarla leyendo todos los días, así como desayunamos, almorzamos, cenamos, tomamos nuestro cafecito por ahí, leerla, y hay varias sugerencias. Por ejemplo, si estamos en casa y tenemos la oportunidad, aquí en Guatemala tenemos esa bendición de tener más de una Biblia, entonces pongamos una Biblia en el comedor, pongamos una Biblia en la sala, donde nos desenvolvemos con más frecuencia en casa, lo digo con todo respeto, pongamos una Biblia en el baño, pongamos una Biblia en la cabecera de nuestra cama, en nuestra mesita de noche, pongamos una Biblia en el carro, en nuestra oficina, tengamos una Biblia ahí en el escritorio, en nuestro locker, en la fábrica, ¿verdad? Pongamos una Biblia en nuestro locker, en la mochila, etcétera, para que en cualquier momento yo la pueda sacar y la puedo leer la escritura. Es un nivel de lectura. Luego ya vamos a necesitar un poquito más de tiempo de sentarnos y ya conforme vamos avanzando con la lectura, ya nos vamos convirtiendo en investigadores, reflexionadores de las escrituras. Entonces vamos necesitando Biblias de estudio, comentarios, diccionarios, etcétera, donde ya empezamos a estudiar qué significa una palabra, empezamos a estudiar vidas de personajes, etcétera, en otro nivel de las escrituras, ¿verdad? Exponernos a la palabra sería como estar en discusiones como estas que estamos teniendo esta mañana, predicaciones, estudios de la Biblia, donde vemos personas que tienen más tiempo y más conocimiento y experiencia que nosotros. Eso nos va a ayudar un montón, pero leerla es fundamental. Es fundamental. Para cerrar este segmento, ¿tener la Biblia en el teléfono me hace menos espiritual? No, a mí me encanta que la Biblia ha estado en todas las tecnologías disponibles de cada época.
cuando solo se escribía en tablas de piedra y cosas así, la Biblia se escribió en piedras, ¿verdad? Cuando vinieron los papiros, la Biblia se escribió en papiros. Después otra persona inventó los pergaminos, que no fueron inventos bíblicos, digamos, ¿verdad? Sino se inventaron así los pergaminos. Entonces la Biblia pasó a los pergaminos. Después se hicieron códices, la Biblia está en códices, ¿verdad? Después vino el papel, la tinta, la imprenta, la Biblia está en el papel, tinta, imprenta, y ahora está el tema digital y tecnológico y tenemos la disponibilidad de las escrituras en la Biblia. Eso no me hace menos espiritual, porque si yo quisiera ser muy riguroso, tendría que cargar todos los rollos, así como andaba Pablo, que le encargaba a Timoteo, o más espiritual, tendría que andar como Moisés con unos pedazos de piedra, ¿verdad? ¿Se imaginan el Salmo 119 escritos en pedazones de piedra? Imposible, ¿verdad? Entonces, y pensemos que el Señor no viene en los próximos 100 años. ¿Qué va a ocurrir? Y que Dios le permita a la humanidad explorar el universo y que hayan colonias en Marte. Vamos a tener que hacer misiones en Marte. Y este programa se va a transmitir a través de los satélites interestelares a las colonias en Marte. Entonces van a haber misioneros en Marte y van a llevar la Biblia en Marte. ¿En qué dispositivo irá la Biblia a las galaxias si el Señor no viene y le permite al hombre explorar el universo? Es decir, la Biblia ha estado presente en cada una de las tecnologías disponibles de su tiempo, y tecnologías de punta, como diríamos, ¿no? Eso es algo fabuloso. Amén. Licenciado, me gustó lo que dijo. Ya siempre están en la tecnología, ahora en los teléfonos. Hoy es jueves, hoy es día de análisis BNE. Estamos hablando del tema la libertad y la palabra de Dios. Exactamente, es muy interesante lo que hemos estado analizando. Ahora nosotros vamos a un video, hermano Luis, y luego continuamos con la tercera parte, y también tenemos algo muy interesante y de mucha bendición que mostrarle a usted. Así que vea esta cápsula y ya regresamos. Hermanos de IDEC Agua Blanca Jutiapa comparten con nosotros lo que para ellos significa tener libertad en Dios. La reflexión sobre la gracia redentora, liberadora y la vida plena que el Señor nos ofrece produce libertad. Una vida plena de espiritualidad activa, una vida de búsqueda de las mejores decisiones y acciones que podamos realizar, una vida de adoración y servicio, sin olvidar una vida de testimonio, una vida que permita reflejar a aquel que nos llamó a su servicio. La libertad en Dios inicia a través de un encuentro personal con el Dios de la vida. Cuando nos encontramos con el Dios de la vida, nos damos cuenta de la necesidad de un arrepentimiento para iniciar una vida nueva. Y esa vida nueva la vamos viviendo a través de actos voluntarios con los cuales queremos agradar a Dios y disfrutamos plenamente nuestra vida. La libertad en Dios para mí significa ser consciente de la obra de gracia inmerecida en cada uno de nosotros. Saber que Cristo pagó el precio, nos compró, y no para esclavitud, sino que Él pagó el precio y nos compró para libertad. Nos ha justificado, liberándonos de la culpa del pecado, santificándonos, liberándonos del poder del pecado en nuestra vida. La libertad radica en ser conscientes de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La Biblia nos habla de dos grandes proyectos de liberación. El primero, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto, y Dios preparó un acto de liberación liderado por Moisés. Conocemos la historia. El segundo proyecto es en Jesucristo. Todo el mundo estaba bajo la condenación del pecado, esclavos del pecado, pero a través de la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Cristo es que podemos alcanzar también esa verdadera libertad. San Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios te bendiga. Agradecemos la participación de nuestros hermanos televidentes, ya que esto permite conocer los diferentes puntos de vista sobre el tema de este análisis BNE.
y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Es que eso es lo hermoso de vivir en Cristo. Eso es lo hermoso de poder conocer a un Dios maravilloso que nos hizo libres del pecado y de condenación. Pero esta mañana estamos viendo el tema la libertad como una expresión de amor de parte de Dios. Qué expresión tan hermosa, esa libertad que ha puesto en nosotros. Queremos que usted nos visite en Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27, y ahí nos coloque sus comentarios, díganos de dónde nos sintoniza, qué está causando este tema en su vida. Y aquí tenemos a Stephanie Dardón, dice: saludos desde mi bello departamento del Progreso, municipio de Sanarate. Un saludo hasta allá, Stephanie, que Dios la bendiga. Y también Norma Retana, ahí nos puso un ojito pache, como que dice, está bien esto. Norma Retana dice: bendiciones, hermanos, viva la libertad en Cristo Jesús. Y es que eso es lo hermoso, poder tener esa verdadera libertad que nos da Cristo Jesús. Stephanie Dardón, bendiciones a los conductores, y menciona a cada uno de los conductores. Muchas gracias por esos saludos. Antonio Cano dice: Dios les bendiga, amados hermanos de Buenas Nuevas de Esperanza. Gracias, hermano Antonio Cano. Pastora Dalila de González, bendiciones, que Dios la bendiga, hermana Dalila. Osiel Pérez dice: desde Huehuetenango, buenos días, Dios les bendiga. Gracias a cada uno de ustedes que comentan y comparten esta página y están compartiendo para que otros más también aprendan de este tema que el día de hoy nos tocó con el análisis BNE. Un saludo allá a la zona 6, hermana Dina de Barrientos, su esposo. Es una familia que no deja de ver este programa y que creo yo que ha sido de bendición, eso me lo decían ellos. Así que gracias por estar siempre en sintonía y gracias a cada uno de ustedes, porque siempre estamos ahí en un lugar especial donde nos tienen en sintonía. Así que si usted está viendo este programa y lo quiere compartir con alguien, dele compartir ahí a esta página que estamos en vivo por medio de las redes, porque a veces alguien no puede estar cerca de un televisor, no puede estar en casa, pero anda en la calle o está esperando que le atiendan, pues podría ver esta transmisión a través del Facebook. Le invitamos a que esté ahí sincronizado con nosotros y no se pierda este tema. Pero ahora vamos a la tercera parte. Sí. Gracias, amados hermanos, por sus comentarios a través de las redes sociales. Le invitamos a que comparta y que juntos podamos aprender de la palabra del Señor. Continuamos con el tercer segmento de este tema, libertad según la palabra de Dios. Hemos conocido el significado de libertad y cómo nos lleva a la palabra del Señor. Ahora queremos hablar y seguir conociendo un poco acerca de cómo me convierte en mejor persona la palabra del Señor. Está con nosotros nuestro hermano Luis Garavito, continúa, y se suma Nubia Paredes, directora de Mercadeo de Sociedad Bíblica de Guatemala. Licenciada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias igualmente, para mí es el privilegio de poder estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Amén. Hemos estado abordando, licenciada, en este tema en el que hemos aprendido acerca de la palabra del Señor. Y ya para ir concluyendo, quiero preguntarle a nuestro hermano Luis acerca de si ser libre en Dios me convierte en una mejor persona. Claro, estábamos platicando en los segmentos anteriores de lo que la palabra del Señor produce en nosotros. Nos da la libertad. Primero nos devuelve la vida, esa vida en el Espíritu para tener esa nueva comunión con el Señor, nacer de nuevo, a nueva criatura. Y Pablo asume que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Pero son hechas nuevas en la medida que voy tomando esas decisiones por la obra del Señor. Puedo recibir a Cristo y quedarme con mi práctica de vida. Entonces, en la medida que voy aplicando mi vida a la palabra del Señor, me voy transformando a la imagen y semejanza, ahora ya no del primer Adán, sino ahora del postrer Adán, que es Cristo. Y voy creciendo a la imagen de ese varón perfecto y voy adquiriendo características extraordinarias como persona, no características espirituales de poderes sobrenaturales que pueden estar incluidos o no en la persona,
Pero básicamente es esas características extraordinarias para el día a día. Yo he pensado en ese modelo de espiritualidad en donde se reflejan los frutos del espíritu, por ejemplo, ¿verdad? Que son características humanas. Digamos que aumentadas o potencializadas por el Espíritu Santo, ¿no? La paz, la paciencia, la templanza, la bondad. ¿Se imagina una persona con todos los frutos del Espíritu? ¿Verdad? En el tráfico de las mañanas, ¿verdad? Una persona con amor, paciencia, templanza, bondad. Nuestros gobernantes, ¿verdad? Con templanza, bondad, amor, paciencia, benignidad, porque contra esas cosas no hay ley. O como dice el Salmo 15, ¿no? El que aún jurando en contra propia, cumple su palabra. Alguien que cumple la palabra, que no daña al prójimo. Eso hace la palabra del Señor en la vida de una persona, ¿no? Nos va haciendo mejores personas y mejores personas. Yo puedo ser un cristiano de muchos años, pero si la palabra del Señor no está haciendo mella en mi vida, haciéndome una mejor persona a la imagen de Cristo, algo raro está ocurriendo en mi vida y pareciera que quedé en una especie de atrapado ahí en el tiempo, estancado. Y no he crecido, y es lo que Pablo le afligía, ¿no? De los hermanos, cuando él miraba que los hermanos no crecían, la pena de él es que crecieran rápido y que dejaran de ser niños, con diferentes manifestaciones de niños, para que crecieran y que crecieran a la imagen de Cristo. Eso nunca lo vamos a lograr si la palabra del Señor no va transformando nuestra vida, ¿verdad? Exactamente. Licenciado, ya casi prácticamente es la última pregunta, luego le haremos las preguntas a la licenciada. Aunque la pregunta parece lógica, ¿la sociedad actual necesita mejores personas? Sí, la sociedad actual necesita oxígeno. Lo digo con tanta pena por las circunstancias que muchos amigos y personas viven ahora por las situaciones de la pandemia. Hay un momento donde la persona ya no puede respirar y va teniendo diferentes niveles, ¿no? Le ponen oxígeno y luego le cambian el sistema de oxígeno, más intenso, hasta que llega a la intubación, que es el proceso más invasivo y más terrible. La sociedad de ahora está asfixiándose en maldad, en corrupción. El ser humano viaja en una ruta irracional de autodestrucción, volteando la espalda al Señor. Entonces, cada día la sociedad urge, estamos urgidos de personas que amen la palabra del Señor, pero no de labios, sino profundamente, y que hayan sido transformados a la palabra del Señor. No van a ser personas perfectas, pero sí personas que están interesadas en serlo y que demuestran el interés en serlo, ¿no? La perfección es un ideal muy alto, pero que no debemos renunciar a alcanzarlo, ¿no? Y cada día esforzarnos viajando en la ruta de los mandamientos del Señor. Entonces la sociedad necesita a esas personas, pero no solo en la iglesia, ¿verdad? No solo en el culto, no solo en los ministerios de alabanza, de niños, de evangelismo, lo necesita en las empresas, lo necesita en los operarios, lo necesita en los dependientes de un mostrador, lo necesita en las personas que dirigen en el tráfico, lo necesita en las alcaldías, en nuestros ministerios, en nuestros altos organismos del Estado. Y los necesita en los puestos transnacionales de gente que tiene injerencia e influencia en diferentes países, no solo en una región, sino gente incluso que tiene injerencia en el mundo. Ahí necesita nuestra sociedad. Guatemala cada día más necesita personas que amen y que sean transformadas por la palabra del Señor, y que eso los hace mejores personas, mejores cristianos. Y obviamente, al decir que una persona es cristiana, es una buena persona, eso se asume, ¿no? Y si es cristiana y es buena persona, va a ser buena persona en cualquiera de las actividades a las que se dedique. Pueden ser de diferente índole, incluidas las políticas, de las fuerzas de seguridad, medicina, profesiones, oficios. Cualquier cosa que haga lo va a hacer bien y lo va a hacer para la gloria de Dios, si está de verdad aplicando su vida a la palabra del Señor. Exactamente, ser mejor ciudadano, ser personas empáticas, respetuosos, responsables y patriotas. Licenciada, ¿podría hablarnos acerca de cómo honrar a nuestra patria a través de la palabra del Señor? Bueno, yo creo que la palabra es clara, ¿verdad? Nos manda, pues, este texto, que la fe sin obras es muerta. Y creo que mejores ciudadanos también viene a ser como no solo recibir a Cristo, Él nos da la libertad de ser libre albedrío, pero ¿y qué más? Creo que nosotros tenemos que tener una proyección de adentro hacia afuera, ¿verdad? El podernos dar como personas que somos hacia poder ayudar a nuestro prójimo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues las obras son muy importantes. Creo que en este tiempo, que bien mencionaba, ¿verdad? El hermano Luis, pues realmente hay muchas formas, muchas
situaciones en las que nosotros podemos demostrar esa ciudadanía, ¿verdad? ¿Cómo? Pues pudiendo ser solidarios, pudiendo traer esperanza a una persona, a un vecino, ayudándole, pudiendo también apoyar a aquel que se quedó sin trabajo, que tiene una familia que sostener y que no tiene recursos, de cómo poder venir y brindarle ese sustento diario a su familia, ¿verdad? Esas son las pequeñas cosas que nos distinguen de otra persona, ¿verdad? El que comentaba, ¿verdad? El ser mejor ciudadano también es no tirar basura, por ejemplo, vamos en el carro y qué fácil a veces para no ensuciar mi carro venir y cosas también como el hecho de respetarnos unos a otros. Y se mira que está el tragante, ahí está el tragante, dice como que fuera depósito de basura, le tira aquel hilo. Entonces son actitudes positivas que nos distinguen, ¿verdad? El tener dominio propio a veces pues pasa, ¿verdad? Salimos en el tráfico y resulta ser que nos pasa del lado izquierdo y derecho y nosotros pues vamos urgidos a un lugar. Entonces son esas actitudes las que prácticamente tenemos al Espíritu que nos da frutos, ¿verdad? El del dominio propio, el de la templanza, todo eso es lo que nos ayuda en cualquier lugar donde estemos, en un trabajo, en un puesto público. También creo que también para los maestros que enseñan, ¿verdad? El poder tener esa paciencia. Todo eso es lo que nos va a dar el equilibrio para poder ser y ser ejemplo, porque a veces necesitamos tener mentores o también pues ser mentoreados o nosotros ser mentores de otros, ¿verdad? Y poder decir, bueno, yo fui tal vez en esta forma antes de conocer a Cristo, pero ahora sé que puede haber un cambio y sé que ese cambio te puede llevar por un mejor camino, ¿verdad? Entonces es importante saber que nosotros también podemos ser un ejemplo o podemos venir y decir, bueno, si nuestro ejemplo es negativo, podemos venir porque tenemos muchas veces un liderazgo que representamos, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que nosotros tengamos positivo y sobre todo conociendo la palabra de Dios y siendo testimonio de embajadores de Él, pues eso es lo que nos va a hacer cambiar. Tal vez quisiéramos cambiar a todo Guatemala y ese es el sueño. Y creo que hay comunidades que lo han logrado aquí en Guatemala. El ejemplo de Almolonga hace muchos años, el testimonio fue uno de ellos que lo menciona, ya que estamos en el mes patrio, ¿verdad? Pues hubo un testimonio, un cambio en la comunidad. Así también yo creo que empieza con nosotros. ¿Y qué está haciendo, licenciada, Sociedad Bíblica de Guatemala por inculcar ese amor hacia la patria? Hemos visto que este año, en conmemoración del Bicentenario, pues tienen algo preparado también para ello. Sí, bueno, muchas gracias por permitirnos compartir. Realmente, pues esto ha sido un sueño y creo que nace, ¿verdad?, de estas generaciones que somos testigos de cumplir 200 años de libertad. Ya tuvimos una actividad virtual y pues ahora estamos hablando de esa libertad. Como cada quien la quiere tomar, pero realmente la libertad nos dice la palabra y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Así que en este año nosotros queremos darle honra a Dios y cómo es como institución que lo hicimos. Pues fue poder editar una Biblia conmemorativa de 200 años. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es una. Sin embargo, pues esta Biblia tiene en especial algo que la caracteriza y es una breve reseña histórica de lo que es la historia misma de Guatemala. No es la historia completa, pero lo que hace es que insta al lector a poder venir e ir a investigar a través de todos los 200 años de la historia o antes quiénes somos, qué nos caracteriza como nación. Así que esta Biblia, pues ustedes van a encontrar en un inicio esa breve reseña histórica, pero se ha dedicado un espacio para cada departamento de Guatemala. Muchas veces pues no tenemos esa oportunidad de poder conocer la riqueza que hay en bosques, en flores, en frutos, en personas. Totalmente hablar con una persona del área de Occidente es muy diferente que cuando vamos a Oriente o vamos al norte. Sus creencias, sus costumbres, también lo que comen,
¿verdad? El calor, el frío nos distingue. Así que esta Biblia tiene una monografía de cada departamento de Guatemala, el mapa del departamento, pero también se ha dedicado un espacio en el cual vamos a encontrar un poema dedicado a cada uno de los departamentos de Guatemala. Tenemos también algo alusivo que es un texto bíblico que distingue en sí al lugar del que estamos hablando. Ahí pueden ver algunas fotografías. Así que somos ricos en tener café, en tener maíz, en tener diferentes tierras, en tener mar, en tener lagos, en tener ríos y el significado de Guatemala, que es la tierra de muchos árboles. Así que en esta Biblia usted se va a poder deleitar y es un motivo también para que oremos por nuestra amada Guatemala. Queremos contarles que la Biblia pues no viene solita, también viene acompañado de un pin conmemorativo, que el pin es para que usted lo pueda lucir y para que pues pueda ser testigo, pero también queremos invitarle a que usted pueda dejarle un legado a su familia. ¿Y qué es ese legado? Pues ya cuando llega nuestro tiempo, ¿verdad? En esta tierra que somos peregrinos y extranjeros, platicábamos hace algunos días con una persona que nos decía, bueno, mi abuelita me dejó de herencia tal cosa, ahora mis hijos me dicen, mira, yo quiero que me dejes de herencia tu Biblia o quiero que me dejes de herencia algo que les ha gustado a los jóvenes. Entonces queremos decirle que esta Biblia pues es una heredad, ¿verdad? No solo por el contenido de la palabra, sino también porque aquí vamos a encontrar lo que son los símbolos patrios, el primer himno que se escribió, porque el himno que cantamos no es el primer himno que se escribió. Tuvo cambios, el lenguaje, el idioma cambia, evoluciona, creo que ya no cada 10 años, ¿verdad, hermano Luis? Es dinámico. Es bien dinámico, antes se decía que era cada 10 años, pero va teniendo una evolución para poderlo entender. Bueno, no tiene actualización desde hace muchos años, pero tuvo una actualización y realmente historias y anécdotas de cómo también nos llegó la Biblia a Guatemala. Así ¿Dónde podemos encontrarla, licenciada? Bueno, esta Biblia ya está disponible. Tenemos una tienda en línea en la cual usted puede accesar como Sociedad Bíblica de Guatemala, busca en Google tienda en línea y ahí puede adquirirla a través de la tienda en línea. O bien en las salas de ventas, tenemos una en Guatemala, en la zona 9, en 11 calle, a un costado de la Plaza de España, y también una en Quetzaltenango. Y algo bien importante, vamos a tener una actividad conmemorativa. Así que el día 11 y 15 de octubre vamos a estar conmemorando estos 200 años a través de una actividad, la cual va a ser presencial, pero con un aforo limitado. Queremos invitarles porque tiene un precio especial la Biblia, la actividad y el PIN. Amén. Muchísimas gracias por esa información y qué mejor, Pastor Orlando, que honrar a nuestra amada Guatemala con imágenes de paisajes, del himno nacional, información de los departamentos a través de la palabra del Señor también, Pastor. Así es, yo estaba checando, estaba viendo al principio, tiene el himno que también hay un cántico ahí de alabanza y estaba viendo pues las fotografías alusivas. Muy bien, una Biblia que uno debe tener, la Biblia conmemorativa 200 años, Reina Valera 1960. Muy bien, nosotros estamos llegando ya al final. Gracias, licenciada, licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos terminando ya análisis BNE hoy jueves y lo vamos a terminar orando por nuestra amada nación. Pastor Luis, hermanito Luis, usted tiene el privilegio y estamos terminando ya. Muchas gracias. Oremos, hermanos. Padre bueno, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias, Padre Celestial. En tu infinita sabiduría y en tu infinito amor y soberanía, Señor, decidiste que naciéramos en esta bella patria, en este bello pedazo del mundo, Señor, entre montañas, entre árboles, entre muchas flores y ríos, entre muchos cantos de aves y pájaros, Señor, que decidiste que aquí naciéramos, decidiste, Señor, que Guatemala fuera nuestra patria. Amamos nuestro país y por eso oramos, Señor, esta mañana por nuestro país, Señor, por cada uno de los guatemaltecos. Esta mañana, Señor, oramos especialmente por la urgencia de muchas familias y hermanos nuestros guatemaltecos que están en diferentes centros hospitalarios sufriendo los embates de esta pandemia, Señor. Oramos
por sus familias, los que están recuperándose en casa, Señor. Es una emergencia y hay mucho dolor y aflicción e incertidumbre. Te damos gracias por este bicentenario que le permites a Guatemala cumplir como nación independiente. Sabemos, Señor, y reconocemos que tenemos aún muchas cosas que resolver como sociedad. Tenemos muchas cosas que resolver. Tenemos que encontrar soluciones, Señor, para las situaciones que nos aquejan y que desafían, Señor, nuestro bienestar y el futuro de nuestra patria. Bendecimos, Señor, a las autoridades de diferentes estamentos en nuestra sociedad. Te pedimos que les dé sabiduría y que sus corazones sean tocados por tu palabra y que sus corazones y sus mentes sean transformados también por tu palabra, Señor. Oramos por cada uno de los guatemaltecos que trabajan, que salen cada mañana, Señor, aún antes de que salga el sol. Ellos salen con el entusiasmo y el afán de ganar el pan de cada día de manera honrada, porque de eso, Señor, hay muchísimos en nuestro país, es la mayoría de nuestros guatemaltecos, Señor. Oramos por la iglesia en Guatemala, Señor. Te pedimos perdón por no vivir conforme a tu palabra, siendo nosotros quienes deberíamos de lucir de mejor manera, Señor, lo que tu palabra hace en una persona. Perdónanos, Señor, y te pedimos nuevas fuerzas, te pedimos sabiduría y entendimiento para que encontremos las sendas antiguas y que caminemos por ellas, Señor. Abre nuestro entendimiento a tu palabra como lo hiciste con los discípulos, Señor, al final del Evangelio de Lucas. Te bendecimos, Padre amado, y agradecemos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por esta entrega más de un día jueves en análisis y este regalo precioso, Señor, que es esta Biblia conmemorativa del Bicentenario. Bendice a tus siervos que han compartido hoy con nosotros y que esta amada nación Guatemala sea llena de la palabra de Dios. Las naciones de la tierra, Señor. Que se cumpla entonces que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, Pastor Orlando. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias por la presentación de la Biblia del Bicentenario. A usted, mi hermano, gracias por su sintonía en Buenas Nuevas de Esperanza y en Análisis BNE. Lo esperamos la próxima semana con un tema de bendición para su vida.